Bueno, vamos a continuar con la próxima presentación, eh, la cual se refiere al potencial de sustitución de insumos químicos en la producción de arroz. Ahí el expositor es el máster Hernán Rodríguez Arias, quien es el gerente técnico de Hacienda Mojica en Bagaces y quien nos va a compartir su experiencia y los trabajos de investigación también que ha hecho él en esa, en esa, en esa zona. Voy a pedirle a Daniela que nos ayude con el paso de las diapositivas. Adelante, don Hernán. A ver si me escuchan, Alipe. Sí, se le escucha. Ok, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta presentación es todo lo que hemos hecho alrededor de Mojica, experiencias de Mojica en la parte de arroz. Y a ver si esta parte en arroz hemos tenido una gran problemática, tanto a la parte de ambiente, en la parte de clima, en la parte de nutrientes y los costos. Bueno, para todos es sabido lo impresionante que es lo que ha aumentado los fertilizantes en el último periodo. Entonces, quiero tocar un poco de información previa para poder entrar un poquito a lo que estamos haciendo en la parte biológica. Siguiente. Como todos es sabido, en la parte de la producción de arroz es importantísimo la parte clima, la parte suelo, parte de manejo y la parte de variedad. La siguiente. Las próximas dos diapositivas es un estudio que se hizo con el Instituto Meteorológico haciendo una proyección en la parte de precipitación y vemos que las proyecciones en el tiempo, hacia el final de este siglo, vamos a tener una región muy significativa en la parte de precipitación. La siguiente. Y otra parte muy importante es en la parte mínima. Vea que esto quiero hacer un énfasis porque esto es una de las partes más importantes que nos está afectando, más que las temperaturas mínimas, son temperaturas nocturnas y el aumento de las temperaturas nocturnas pueden causar una reducción muy importante en la parte del cultivo del arroz. Siguiente. Esto es un estudio que sacó el IRRI. Como vemos, en la parte de temperaturas mínimas, en un aumento de temperaturas mínimas, tenemos una reducción significativa en la parte de producción, contrario a lo que es radiación, ¿verdad? Un aumento en la radiación, tenemos más bien un aumento en la producción. Esto es lógico porque en la parte nocturna nosotros, vea usted que hemos llegado, no hay fotosíntesis, entonces lo que tenemos es un exceso de demanda de energía de la planta y entonces vemos que la parte de temperatura nocturna se puede volver un punto muy importante y nosotros hemos llegado a temperaturas mínimas de 26, 27 grados. Entonces puede ser muy impactante en la parte de la producción arrocera. Siguiente. Este es un cuadro en la zona de Guanacaste. Vemos de la parte de radiación, vemos los picos de luminosidad. Entonces, para nosotros, por lo menos en la finca que tenemos sistemas de riego, es importantísimo porque tenemos que ubicar la parte de producción en esos picos de luminosidad, ¿verdad? En la época seca, ¿verdad? Generalmente tratando de ubicar, como vamos a ver en otras, que la parte de radiación coincida con ese pico de luminosidad. Y vemos que la segunda parte del invierno, que es arroz de secano,
vemos que más bien las luminosidades son más bajas y hemos visto que con solo poder coincidir las altas luminosidades de radiación en alguna parte del cultivo podemos tener aumentos hasta de 20 sacos. Entonces, eso es importantísimo para obtener una mayor eficiencia y potenciales de rendimiento más altos. Siguiente. Como vemos en los requerimientos de radiación solar en el cultivo del arroz, hay una etapa fenológica importante que es de V9 a de etapas de diferenciación de primordio, que ya inicia la parte reproductiva. Entonces, esa demanda de requerimiento solar debe coincidir con los picos que vimos en la lámina anterior de alta radiación. Siguiente. Otro concepto importante que hemos tratado de desarrollar e implementar es un concepto de grados día, ¿verdad? Grados días es importante porque grados días no es lo mismo que días, entonces la planta se comporta muy diferente dependiendo de las temperaturas. Eso es un concepto que depende siempre de la temperatura, nada más del concepto de temperaturas y conforme a los grados días acumulados en la planta, así van apareciendo también la cantidad de hojas. Siguiente. Hemos desarrollado para variedades, en el pasado para dos variedades y hemos determinado las diferentes etapas de cultivo los grados días acumulados. Esto es importante porque nos puede permitir a nosotros programar, si nosotros tenemos una estación meteorológica, poder determinar en el tiempo cuándo se pueden presentar las diferentes desarrollos fenológicos del arroz. Siguiente. Estas son las curvas que hemos desarrollado. La primera curva es la parte de la parte vegetativa y la otra curva es la parte reproductiva. Siguiente. Una cosa importante son las variedades, como hablábamos, las etapas fenológicas son importantes y tenemos que tenerlo muy claro porque en base a las etapas fenológicas a desarrollarse, así tiene que uno ir programando las diferentes actividades. Y entonces uno, principalmente con la parte de fertilización, la parte fenológica es importantísima. Siguiente. Esto es una escala que desarrolló el Dr. Combs en Estados Unidos, en el cual viendo donde la V1 es primera hoja, V2, V3, el número de hojas. La de cultivo del arroz tiene alrededor de 13 hojas. Entonces, eso es importantísimo, donde definimos hoja, la primera hoja con collar foliar visible. Siguiente. Y así sucesivamente hasta V, que es donde hace la transformación del cultivo del arroz, que pasamos de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Siguiente. Otra cosa importantísima es suelo. Por estudios y hemos determinado más las necesidades de fertilizantes o las demandas de fertilizantes en el cultivo del arroz, como vemos en nitrógeno, se ocupa alrededor de 17 kilos por tonelada, potasio igual, fósforo 2.5. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque si vemos la parte de demanda o de potenciales de rendimiento, no es igual hacer un cálculo de fertilización en la época seca, que tenemos potenciales de rendimiento más altos al tener más radiación, que en la parte de la época lluviosa, que tenemos luminosidades más bajas y potenciales de rendimiento más bajos. Siguiente. Esto es una gráfica que desarrollamos o de datos que hemos tenido en la finca, donde vemos la extracción total por elemento, donde vemos el nitrógeno, 199 kilos, fósforo, 37, potasio, vea la gran cantidad de potasio extraído, esto es extracción, 345 kilos por hectárea. Siguiente.
Una de las maneras importantes en arroz de riego es cómo hacemos nosotros las aplicaciones de los fertilizantes. Condiciones que tenemos de condición de suelo, así podemos tener aumento en las pérdidas. Entonces, nosotros al hacer siembras en suelo seco, tenemos, perdón, con riego, tratamos de hacer las fertilizaciones en suelo seco para tratar de disminuir las pérdidas. De las etapas críticas del cultivo. Vemos que aquí que en primeras etapas V3, V4, V6, V7 y terminamos generalmente en aplicaciones V9, V10. Siguiente. Esto es un análisis que se hizo en función de los porcentajes de nitrógeno óptimo. Vemos que, en etapas iniciales el nitrógeno foliar es mucho más alto que en etapas finales, que es R3. Siguiente. Una de las cosas importantes que hemos hecho valoraciones en la finca es hacer análisis de residuos de cosecha. Vemos, por ejemplo, que por ejemplo, como potasio, vemos la cantidad de potasio que se va en residuos de cosecha, en el cual, por eso es importante, cuando tenemos cultivo de arroz, tratar de hacer extracción de paja y tratar de que no hacer pacas, para tratar de retribuir otra vez al suelo un elemento como potasio, igual que nitrógeno o fósforo. Siguiente. Una de las cosas que hemos tratado de valorar también es tratar de desarrollar algunos instrumentos que nos permitan hacer mediciones en campo. Tenemos algunas condiciones de medidores de clorofila, algunas. Y aquí es un trabajo que se había hecho en la literatura de cómo, dependiendo los niveles del SPAT que hacemos esas mediciones, así podemos programar la fertilización. Entonces, en estos momentos, cuando los niveles de costos del elemento nitrógeno son tan importantes, hacer monitoreos con estos tipos de instrumentos nos puede permitir nosotros ser más eficientes en el uso de los elementos. Siguiente. Aquí es una muestra, ¿verdad? Cómo podemos utilizar tablas ya calibradas, donde pueden hacer algunas correlaciones de medición de verde con respecto a niveles de nitrógeno, igual con el SPAT a nivel de niveles de clorofila que nos permitan monitorear los niveles de fertilización. Este es un ejemplo de un caso real en la finca, donde se hizo una medición con SPAT y vemos, esto es antes de fertilización, y vemos también el grado de distribución del nitrógeno en el cultivo. Y la siguiente lámina muestra ya después de fertilización. Siguiente. Esto es importantísimo porque nos permite a nosotros monitorear. Desgraciadamente no tenemos, digamos, la correlación con respecto a cosecha, pero nos permite ir midiendo la parte de eficiencia del nitrógeno. Vemos aquí que aún después de fertilizado, vemos algunas zonas con mayor verdor que otras, entonces eso nos tiene que nosotros permitir evaluar el grado de aplicación que estamos haciendo para poder ir mejorando las eficiencias de que estamos usando en la parte de fertilización. Siguiente. Este es otro método que estamos usando, que son parcelas de omisión, donde que nos permiten medir en campo. La parcela de omisión, tenemos parcelas sin nitrógeno, con fósforo y potasio, sin potasio, con nitrógeno y fósforo, y sin fósforo, con nitrógeno y con potasio. Eso nos permite hacer evaluaciones y poder ir ajustando en campo, y calibrando los lotes para poder ir a ajustar la fertilización que ocupa cada zona. Siguiente. Una cosa importante es mucho el monitoreo en campo, que nos permite ir haciendo evaluaciones y poder generar herramientas que nos permita llevar el control
de lo que estamos haciendo. Siguiente. Una de las cosas que hemos desarrollado en finca es el uso de biológicos, para el cual hicimos un convenio con esta empresa de Biogen que nos ha permitido tener una batería en finca y ellos nos suministran las matrices y hemos estado desarrollando microorganismos y experiencias en la finca para poder bajar un poquito la carga química e ir aumentando microbiológica. Entonces, este es un ejemplo de laboratorio que tenemos en finca. Siguiente. Siguiente. Una de las, lógicamente, como muchos sabemos, ya toda la parte de los microorganismos, nosotros mucho de lo que hemos hecho en finca es tratando más bien, lo que más le hemos puesto atención o lo que hemos hecho énfasis es en la parte de fertilización. Con este aumento en los costos de fertilización, nos ha permitido ir reduciendo también la parte de fertilización química. Siguiente. Ya una tesis en el 2018 que nos ha permitido ir sacando conclusiones de la parte del uso de azospirilo con respecto a dosis crecientes de nitrógeno. Siguiente. Como podemos ver en esa tesis, algo interesante sería que podemos sacar conclusiones es que el tratamiento 3, ese nitrógeno aportado fue el que de siembra, porque no pudimos conseguir fertilizante con cero, fertilizante siembra, nitrógeno y potasio con cero nitrógeno. Pero es importante que esto es extracción, ¿verdad? Vea que con el tratamiento 4, con 40 kilos, prácticamente el tratamiento 3, y todos esos tratamientos son con 3 aplicaciones de azospirilo. Vea que estamos con 40 kilos, con la aplicación de fertilizante, casi que llegamos al mismo nivel de 40 kilos, de que podemos ir ya demostrando que con el aporte de bacterias fijadoras de nitrógeno, en este caso azospirilo, podemos ya bajar nuestra fertilización en 40 kilos, porque eso es lo que está aportando la bacteria. Siguiente. Este es otro trabajo que se hizo en la finca en dos épocas época seca y época lluviosa. Vemos que las aplicaciones tanto de soldadores de fósforo como fijadores de nitrógeno lograron aumentar los rendimientos. El testigo es con fertilización química. Entonces vemos que lo que hemos obtenido y que vale la pena y va a seguir investigando es que podemos ir aumentando todavía las aplicaciones de microorganismos para poder lograr mayor impacto en la parte de incremento de la producción. Lógicamente, un tema que tenemos muy enterado es cómo vamos sustituyendo el 100%. Lo que pasa es que llegar a sustituir el 100% del fertilizante químico, tratando de lograr siempre el máximo tonelaje que estamos siempre buscando en esta época, alrededor de 7 toneladas, no es tan sencillo y eso es un reto tremendo que tenemos a futuro de buscar y que en esos momentos estamos, de buscar alternativas para poder llegar a sustituir el 100% de lo que... Siguiente. Este es un trabajo que se hizo también, donde lo que hicimos fue crear, para lo que queríamos evaluar, era aumentando usando diferentes concentraciones de fijadores y disolvedores de fósforo. Llegamos veo que está de 10 por la 9 y 10 a la 7 para fijadores de nitrógeno para absorbedores de fósforo. No tuvimos diferencias significativas, pero en algunos casos podemos llegar a tener, vea ahí, en algunos casos hasta 5 toneladas por hectárea. Entonces, eso significa que con, con los dos podemos tener, nos da por lo menos una idea de que vamos por el camino correcto. Siguiente. Siguiente. Esto es
esto es un trabajo de lo que puede absorber o fijar esta bacteria, la Azospirillum brasiliensis, vea que puede llegar hasta 17 kilos por hectárea de nitrógeno. Igualmente, un análisis químico que se hizo, o análisis microbiológico que se hizo, donde demostró con respecto al testigo que haciendo aplicaciones de fijadores de nitrógeno, por lo menos logramos mantener en el terreno y aumentar en el tiempo las unidades las unidades microbiológicas en el suelo. Siguiente. Siguiente, esto ya es una gráfica que ya vimos. Esto es una gráfica donde vimos la absorción para los diferentes tratamientos en esta tesis, siendo el tratamiento 2 el tratamiento donde tuvimos la mayor aporte de nitrógeno, digamos, donde se hizo los 200, se aplicaron 200 nitrógeno. Y vemos una cosa importante, como en las extracciones vemos que después de alrededor de 150 kilos, prácticamente ya no hay más absorción. Entonces, muchas veces, por eso es importante hacer estas curvas de absorción, porque nos podemos dar cuenta a veces que con el uso excesivo de nitrógeno, a veces no estamos aportando. Entonces, que la planta, en este caso, está absorbiendo alrededor de 150 kilos, y si usamos 150, 200 kilos, que a veces se usa mucho aquí en la zona, no estamos aportando al aumento de la producción. Entonces, estamos haciendo ineficientes en el uso del nitrógeno. Siguiente. Esto es un trabajo que se hizo esto es un trabajo que se hizo también que ya también lo vimos, ¿verdad? Con el aumento de los testigos y la parte de rendimiento. Siguiente. Siguiente. Este es un modelo que estamos usando actualmente, perdón, este es un modelo que estamos usando actualmente con el uso de microorganismos, como decía, hicimos un convenio con la gente con la empresa de Biogen, y estamos trabajando en diferentes etapas con el uso de tricodermas, solubilidades de fósforo, fijadores de nitrógeno, y en eso estamos. Hemos logrado, como dice ahí, hemos bajar hasta un 15% la fertilización química. Siguiente. En la parte de manejo perdón, la anterior, en la parte vemos que los potenciales de rendimiento son importantes. Entonces, en las primeras etapas de V4 a V9, que en la parte vegetativa, es importante ahí en la parte en la parte de fertilización. En estos momentos nosotros estamos tratando que el 100% de fertilizante lo estamos poniendo antes de V9, y el 70% de fertilizante los estamos poniendo en V4, V5, y el 30% en V9. Entonces, eso es importantísimo para poder llegar a establecer el máximo potencial de rendimiento, y como vimos en las gráficas primeras, y tratar de enfatizarlos con la parte de radiación. Siguiente. Siguiente. Uno de los trabajos que estamos tratando de hacer en estos momentos, y estamos tratando de hacer un convenio, o estamos haciendo un convenio también con la Universidad de Costa Rica, con la doctora Uribe, estamos haciendo evaluaciones en campo y evaluaciones en laboratorio con respecto a las olas. Ya está demostrado que la ola es un excelente fijador de nitrógeno. Eso es un alga que permite fijar en asocio con una bacteria, permite hacer fijaciones que se han demostrado hasta 300 kilos de nitrógeno por año. Eso es un potencial para poder bajar nosotros la fertilización y poder incrementarlo. Entonces, esperemos que a futuro se convierta en un instrumento de manejo en finca, y que nos permita hacer evaluaciones. Siguiente.
aquí parte de lo que es el potencial de algunos datos que se tienen en campo. Entonces yo creo que en asocio con los microorganismos y con esta bacteria podemos llegar a sustituir el 100% de la fertilización. En estos momentos tenemos un estudiante haciendo una tesis donde estamos evaluando el consorcio microbianos con dosis crecientes de nitrógeno que nos permita tener mayor resultado para poder hacer un aporte y una disminución de la parte de fertilización química, que en estos momentos es tan crítico, ¿verdad? Hemos pasado de tener un 25-27% de costos en función del fertilizante a tener alrededor de un 40% que se está volviendo ya crítico en la parte de fertilización en los costos de producción de arroz. Siguiente. Esto es, para terminar, esto es una foto que tenemos del año pasado, donde logramos sacar un arroz 100% libre de pesticidas, sacando 7,5 toneladas de secos y limpios con 90% grano entero, lo que nos permite ir que vamos en el camino correcto. Todavía falta mucho que caminar, mucho que hacer, muchos de los aportes de las universidades en asocio con nosotros las fincas, que nos permite, trabajando en pro de sistemas de producción más limpios y que logremos lograr a tratar de tener un 100% de arroz con producciones altas y con bioencimos. Esto es un poco un resumen muy rápido de lo que estamos haciendo en finca, que ojalá que les haya servido. Muchas gracias por darme el espacio para esta presentación. Muchísimas gracias, don Hernán. Muy interesante todo lo que están haciendo y lo llena uno de esperanza de que sí realmente se pueden hacer cosas de una manera diferente.